Muy bien. Bueno, pues comenzamos a grabar. Ya está, perfecto. Ya saben, los apuntes están aquí en GitHub. Y es GCP 311. Y vamos a trabajar con los últimos capítulos. Si mal no recuerdo, vimos tanto Airflow como Composer, de qué se trataba y cómo funcionaba. Y vamos a ver algunos temas de manera muy rápida. Quiero hacer énfasis sobre todo en el tema de Cloud Storage y las bases de datos. Entonces, me voy a ir más o menos rápido. Voy a procurar llegar hasta las bases de datos. No necesitan hacer otra cosa, es más, les voy a colocar aquí la URL en el chat. Y vamos a hablar de Cloud Storage y de GCUtil. De GCUtil no lo vamos a ver completo, solamente les voy a enseñar el código que está en la notebook, eh, pero sí vamos a hablar de Cloud Storage. ¿Cuál es? Déjenme, es más, lo voy a abrir en mi entorno local. Me gusta más. Listo, ya estamos. Vamos a hablar de Cloud Storage. Cloud Storage es un servicio de almacenamiento de objetos seguro, escalable y de alto rendimiento dentro de la plataforma de Google Cloud. Este es quizá uno de los componentes más importantes y que hizo que la nube tuviera un boom. No Cloud Storage por sí mismo, sino el concepto de almacenamiento de objetos. Ahorita vamos a hablar de eso. Está diseñado para almacenar y servir cualquier cantidad de datos y cualquier tipo de formato. Y entonces ustedes, dentro de estos sistemas de almacenamiento de objetos, pueden guardar archivos, imágenes, videos, bases de datos, audios, prácticamente lo que ustedes quieran. Hacer respaldos de sus propias bases de datos, todo está ahí. ¿Cuáles son las características de este tipo de almacenamiento? Bueno, son muy durables. Fíjense nada más en los niveles de servicio que está manejando. Son escalables, es decir, ustedes tienen los datos ahí y prácticamente cualquier cantidad de usuarios puede consumir estos datos. No necesitan obligatoriamente ser usuarios de Google Cloud. Ustedes pueden abrir o hacer públicos los datos y los pueden consumir de manera constante millones de personas. Está optimizado para ofrecer un acceso rápido y bajas latencias. Son muy seguros porque nosotros podemos llegar a generar permisos muy granulares de los datos, tanto de lo que se conoce como buckets, como de los datos dentro de los buckets, y se integra muy bien con servicios de Google Cloud Platform e inclusive con otros servicios. ¿Sí? ¿Cuáles son los casos más comunes? Almacenamiento de archivos de respaldo, servir contenido web estático, déjenme lo coloco aquí. Eh, Cloud Storage y los buckets de Cloud Storage son la base para los data lakes. A lo mejor ustedes se acuerdan que yo les hablaba de Hadoop y que Hadoop tenía un sistema de archivos llamado HDFS, en donde ustedes podían de manera distribuida guardar grandes cantidades de datos.
Este concepto de almacenamiento de un sistema de archivos gigantesco para Big Data, cuando nosotros lo traemos a la nube, vamos a utilizar estos buckets para generar nuestros data lakes. Y prácticamente todo lo que nosotros le aventemos lo puede guardar. Y tiene una velocidad muy superior a un clúster de HDFS. Puede guardar información a muy largo plazo, son muy durables los almacenamientos. Y bueno, aquí está la liga a storage. No, ya no me acuerdo. Bueno, ahorita lo abro. En el otro. Un segundo. Tengo Cloud Storage. Y es tan sencillo, si ustedes se fijan, tengo aquí varios elementos que se conocen como buckets. Bucket en inglés es cubeta. Y si ustedes pueden ver, tengo ciertos elementos que utiliza inclusive el sistema para algunas actividades. Esto que dice Pythonista Dev, Staging Pythonista y Artifacts Pythonista son parte del proceso de integración y entrega continua para App Engine. Aquí yo tengo binarios, tengo archivos temporales, tengo herramientas de preparación para mis aplicaciones. Aquí, si se fijan, también tengo un bucket para Data Prep, que fue la herramienta que estamos utilizando para el tema de la ingesta de datos. Pero yo puedo crear mi propio bucket. Y le voy a llamar bucket Josech. El nombre del bucket tiene que ser único en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder acceder en cualquier parte del mundo y cualquier persona con los permisos va a tener acceso al bucket. Siempre tiene que ser un nombre único. Por ejemplo, si le coloco así bucket, el nombre bucket ya existe, necesitas otro. Bucket 123 ya existe. Bucket-medio Josech, ahí está. Yo puedo elegir dónde se almacenan mis datos. Puede ser en multiregión, puede ser en 2 regiones o en una sola región. Multiregión me permite a mí tener réplicas cercanas a mis usuarios que van a poder consumir estos buckets. Hay una especie de replicación. Yo puedo tener en 2 regiones o en una sola región. Dependiendo de estas configuraciones, se modifican los costos. Fíjense, otra de las grandes ventajas que tienen los buckets son los costos. Casi 3 centavos de dólares al mes por gigabyte de almacenamiento. Si es región dual, 0.20 por escrito. La replicación turbo aumenta un poco el gasto. O puede ser de una sola región. Y el costo baja todavía más por gigabyte. Esta gran ventaja de los costos hace que los buckets y que el sistema de archivos de Cloud Storage sea bastante conveniente para nosotros. En un segundito, déjenme cambiar esto aquí. Listo. Y déjenme me regreso. Voy a escoger esta región. En este caso voy a utilizar Carolina del Sur. Voy a utilizar US Central. Aquí en Iowa. Yo tengo varias clases de almacenamiento de los datos. Estas clases me permiten decirle a Google, bueno, me permiten configurar el bucket para el tipo de uso que le voy a dar. AutoClass, dependiendo del uso que se le dé al bucket, lo va a clasificar.
Yo tengo clase estándar, que es cuando yo tengo un bucket con mucha actividad, que millones de personas o decenas de personas acceden constantemente a hacer operaciones en este bucket. Tengo Nearline, se utiliza para copias de seguridad. Es decir, cuando yo quiero tener un DRP y quiero tener un respaldo de información, lo voy a colocar en estándar. ¿Qué es lo que implica? Que yo no voy a tener tanta actividad como en el estándar, pero voy a poder hacer algunas operaciones. Y debido a que no voy a tener tantas operaciones, baja el precio. Si ustedes se fijan, aquí está 0.20, le coloco Nearline, 0.010. Codeline se utiliza sobre todo para temas de auditorías y también para recuperación ante desastres. Son datos que se acceden al menos menos de una vez por trimestre. Son datos que ya se vuelven históricos. Y otra vez, ahora es 0.4 centavos por giga al mes. Y luego tenemos Archive, que este sí es para compliance. Cuando ustedes les dicen, ¿sabes qué? Tus facturas las tienes que guardar durante 5 años y solamente cuando en caso de auditoría van a ver estas facturas, entonces tengo Archive y el precio es todavía menor. Esto es una de 12 centésimas de centavo lo que me cuesta al mes. Voy a utilizar estándar, que es lo normal. Yo puedo definir cómo se accede a los objetos. Yo puedo darle un control de acceso a todos los objetos dentro del bucket de manera uniforme, es decir, todos los archivos tienen los permisos. Sin embargo, yo puedo tener algunos archivos dentro de mi bucket que no quiero que sean abiertos al público. Yo puedo utilizar un control de acceso preciso. Y yo además puedo tener una protección de datos. Yo, no falla de que de repente accidentalmente eliminamos datos. Yo puedo definir un periodo de retención de datos o un control de versiones, cuántas versiones del mismo bucket puedo tener. E inclusive si yo tengo algún tema de compliance, yo puedo definir que este bucket no se puede modificar incluso en años. Puede utilizar cifrado, tanto el público como un cifrado dado por nosotros, y entonces tengo herramientas de alta seguridad. Los buckets tienen una capacidad máxima. Un bucket es capaz de almacenar hasta 5 teras. Cinco terabytes. Un solo bucket puede guardar 5 terabytes. Y ahorita que vimos este ejemplo, vamos a hablar un poco de qué es el cloud storage, el almacenamiento en el almacenamiento de objetos. El almacenamiento de objetos es un modelo de almacenamiento que trata los datos como objetos individuales. Si ustedes han programado orientado a objetos, los objetos tienen ciertas características. Tenemos las clases, los instanciamientos, podemos hablar de herencia, podemos hablar de encapsulamiento, podemos hablar de polimorfismo, pero hay una característica que tienen los objetos, en muchos casos, que se llama la agregación de objetos. Es decir, yo tengo un objeto y puedo pegarle
a ese objeto otro objeto. Eso se llama agregación. Tengo un objeto base y a partir de este yo puedo guardarle, yo puedo pegarle cualquier tipo de objeto. Déjenme ver si hay algún diagrama. Yo tengo, por ejemplo, un objeto llamado persona, que es una instancia, bueno, una clase persona, y esta le puedo agregar elementos. Pierna, cabeza y tórax. Si ustedes se fijan, son obligatorios. Y tengo otros que no son obligatorios, tarjeta de crédito, ropa y científico. Estas propiedades se le asignan a las instancias de este objeto. Esto es lo mismo que hace el almacenamiento de objetos. ¿Qué características tiene el almacenamiento de objetos dentro de Cloud Storage? A diferencia de los sistemas de archivos convencionales, Cloud Storage almacena objetos, pero estos objetos son inmutables. La única manera de modificar un objeto dentro de un bucket es eliminándolo y sustituyéndolo. No se pueden editar. Una vez que tú pegas un objeto, la única manera de modificarlo es sustituirlo. Y entonces, déjenme, me regreso aquí al... Voy a crear un bucket, le doy le voy a colocar en la región, vía central, 7 días, no hay control de versiones, no hay retención, y lo voy a crear. De entrada, cuando yo creo un bucket, es privado. ¿Se acuerdan ustedes que hace algunos años, cuando iniciaba la web, había un montón de fallas de seguridad precisamente porque quedaban abiertos los buckets? Y entonces cualquier persona en el mundo los podía ver. Por defecto, se aplica la prevención de acceso público a este bucket, es decir, de entrada es privado. Le doy confirmar, se crea el bucket. Este bucket se llama bucket hostage y es un contenedor. Yo puedo añadirle carpetas, que son otros contenedores. Le voy a colocar carpeta, no sé, imágenes. De esta carpeta no tiene nada. Ya tengo un bucket, tengo imágenes, tengo los objetos. Usted se fija, tengo la configuración, permisos, protección, ciclo de vida, informes de inventario, qué operaciones ha tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Y le voy a subir un archivo. Subir archivos y le voy a colocar... Déjenme ver qué tengo aquí que no sea a que se me voy a imágenes. Ah, y mi fondo de pantalla. Entonces, en buckets, en imágenes, coloqué mi fondo de pantalla. ¿Cómo puedo yo ver este bucket? Si yo lo selecciono aquí, me dice URL pública, no tiene, pero tengo una URL autenticada. Aquí es a donde yo voy a poder acceder a este recurso. Le pico y aquí está la imagen de mi bucket. Yo puedo tener un control de acceso granular. Le voy a decir, ¿sabes qué? Este de aquí está, fíjense en el objeto. Acceso de edición.
Y yo puedo decir quién puede editarlos. Estos son permisos de IAM. Yo puedo agregar una entrada y decir quién más lo puede hacer. Yo puedo irme, por ejemplo, aquí a imágenes. Y déjenme ver. No, creo que lo coloqué uniforme. Entonces me voy aquí a Bucket Search y me voy aquí a permisos. Dice, este bucket no es público. Quito la prevención de acceso público y vamos a hacer un experimento. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo los permisos a mi proyecto. Ah, no, perdón, acá. Disculpe. Estoy aquí, tengo Bucket Search. Me voy a permisos. Tengo todas estas personas que tienen acceso al permiso y voy a añadir uno. Otorgar acceso. Le voy a colocar all users. Y el rol va a ser únicamente de visualizador de objetos. Esto está siendo público para lectura todos los objetos de mi bucket. Y si está seguro, si agregas all users o all authentication users, ese recurso será de acceso público para cualquier persona en Internet. Permitir acceso público. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo voy a ver aquí, me regreso al bucket cosecha, público para Internet, ahí está. Tengo imágenes. Y tengo crossover webfields. Si yo copio esta URL y se las voy a pasar a ustedes en el chat, y abro cualquier navegador y pego la URL, puedo ver la imagen. Es más, bueno, necesito la ruta. Pero todo lo que está en este bucket es público. ¿Ya todos pudieron? Tan solo con la URL yo puedo acceder. Esta es la imagen. Y entonces es por eso por lo que yo puedo utilizar contenido estático para sitios web. Es baratísimo el hosting. Si ustedes tienen contenido estático, pueden hacer hosting utilizando los buckets. ¿Cuál es el único problema? El único problema es que las URLs son HTTP. Cuando nosotros queremos hacer hosting, van a tener una URL HTTP. Me regreso y voy a volver a editar los permisos. Me voy a Bucket Hostage, me voy a permisos. ¿Dónde está All Users? Aquí está All Users. Lo voy a quitar. Lo guardo. Se actualizó la política. Vuelvo a abrir mi navegador. Déjenme lo hago desde otro. A lo mejor tengo aquí el caché.
Bueno, ahorita lo que pasa, porque ya no debería, creo que tarda un poquito en actualizarse. En este momento le quité los permisos al bucket. A lo mejor tarda un poquito. Ya quité all users. Deberá actualizar. Sí, no hay all users. Ok. Me regreso a los detalles del bucket. Vamos a los permisos otra vez. Impedir acceso público. Ahí está. Entonces ahora sí ya debe de impedirlo. Se debe tardar. Bueno, ok. Déjenme, me regreso. Ya nos quedan nada más 25 minutos. Nada más es de 1 hora la sesión. Y saben que no me va a dar tiempo de lo demás porque además hay una pequeña evaluación. Bueno, características de los almacenamientos de objetos: escalables, durables, de bajo costo, accesibles globalmente y simples. Yo puedo publicar un dataset y darle permisos a la gente para acceder a ese dataset. No necesita estar obligatoriamente en Google Cloud. Entonces, si yo tuviera un dataset que quiero hacer público, lo pongo aquí y lo pueden consumir desde Azure o desde AWS, o lo pueden consumir directamente desde sus equipos locales. Es una gran ventaja porque entonces, si yo tengo una infraestructura de analítica distribuida entre varias nubes, la mejor manera de compartir la información es a través de los buckets. Y lo más interesante es que todos los proveedores de servicios en la nube tienen buckets. En el caso de Amazon se llama S3. En el caso de Google es Google Cloud Storage. Y en el caso de Azure hay dos. Uno que se llama Blob Storage y el otro que se llama Data Lake Generación 2. En el caso de Azure están un poco más avanzados. Ustedes notaron algo. Cambié los permisos, pero durante cierto tiempo esos permisos no se aplicaron. Ese es uno de los problemas que tienen los buckets. A veces pueden tardar un poco en que estos ajustes se reflejen en la operación. Hay un principio que se llama ACID para las bases de datos. Atomicidad. Si cuando una operación consiste en una serie de pasos de los que bien se ejecutan todos o ninguno, las transacciones son completas. Es decir, tengo un componente, si este componente se ejecuta y se completa, se queda en la base de datos. Consistencia. Es la propiedad que asegura que solo se empieza aquello que se puede acabar. La consistencia permite que mis datos tengan integridad. Aislamiento. Una operación sobre un dato no va a afectar al resto de los datos. Y durabilidad, es decir, que durante todo el tiempo, a menos de que se elimine, estos datos van a permitir trabajar. El problema que tienen los buckets es el de consistencia, sobre todo si ustedes lo tienen en múltiples regiones. A veces puede tardar un poco en que un cambio en un bucket se refleje en una región en particular. Los buckets, por lo general, no son consistentes. Se tarda unos cuantos minutos a lo máximo, pero durante ese tiempo no hay consistencia entre el dato que alguien tenga en una región y en otra región. Cuando hablemos de temas más avanzados, vamos a hablar de lo que son los data lakes
Un data lake, y sobre todo con tecnologías como Delta, me permite utilizar los buckets y garantizar que sean así. Pero eso es más adelante. Un bucket es un contenedor virtual que almacena objetos en el almacenamiento de objetos en la nube y funciona como un repositorio central para almacenar y organizar todos los datos. Tiene una jerarquía no es plana, muy parecida a un sistema de archivos, pero no es un sistema de archivos. Contiene metadatos de la información, es decir, identifica el tipo de datos del que se trata y puedo manejar reglas de seguridad. Hablamos de las clases de almacenamiento. Tenemos almacenamiento por distribución geográfica, en donde tenemos regional y multiregional. Una región, como su nombre lo indica, es una extensión geográfica que puede identificar varios centros de datos. Entonces yo puedo tener la región US Central y dentro de US Central yo tengo US Central C1, US Central A, US Central y así sucesivamente. Pero la región es US Central. Yo puedo tener dentro de una región zonas. Es decir, data centers en cierto punto geográfico. Yo puedo tener múltiples regiones. Es decir, si yo estoy sirviendo para Norteamérica y Asia, yo puedo seleccionar esas dos regiones. O si quiero dar acceso global a mi información con baja latencia, utilizo multiregional o global. Hablamos del ciclo de vida, que aquí está. ¿Y cuáles son los criterios para elegir la clase de almacenamiento? La frecuencia del acceso. Con esto yo defino si es estándar o nearline o conline o archive. La necesidad de latencia, es decir, que mis clientes, que mis usuarios accedan lo más rápidamente posible a los datos, y entonces selecciono regional o multiregional, y sobre todo el tema de costos. Si voy a guardar petabytes de información, pues obviamente, aun cuando sean centavitos, ya cuando hablamos de petabytes, ya suena interesante el asunto de ahorrarme una lanita, si escojo muy bien el ciclo de vida de los datos. Hablamos del versionamiento y las reglas. Las reglas del ciclo de vida. Yo puedo decirle que desde a partir de ciertos criterios, estos datos se vuelven archive o estos datos se eliminan. Y entonces le puedo aplicar reglas de ciclo de vida. Es más, déjenme lo hago rapidísimo. No creo que lo cerré. A ver, lo voy a volver a ver. Ya tenemos poco tiempo. Aquí estoy en Bucket Hostage. Y aquí tengo ciclo de vida. Yo puedo aplicar reglas. Y entonces, por ejemplo, le voy a decir que se llama, va a ser Codeline. Y yo voy a tener una selección de objeto. Sí, yo puedo tener una regla sobre el nombre, la edad, es decir, cuánto tiempo de haberse subido tiene este objeto, si se creó antes de una fecha, si la clase de almacenamiento es algo así, si hay cierto número de versiones, si el día desde que el objeto se convirtió en no actual, si está vivo o la cantidad de días que se establece un tiempo. Debo decir la edad. Y entonces, si después de 30 días
el objeto persiste. Se vuelve online. Y entonces yo de manera automatizada puedo generar reglas para la gestión de mis datos. ¿Se acuerdan del famoso ciclo de vida de los datos? Vamos a tener datos que vamos a estar accediendo a ellos constantemente. Vamos a tener datos que se empiezan a volver históricos, en donde solamente los vamos a utilizar, por ejemplo, para respaldo o para protección en caso de incidentes. Y entonces estos no van a ser utilizados constantemente. Yo no necesito identificar uno por uno y cambiarle su estado. Lo único que tengo que hacer es aplicar una regla. Y estos datos pueden funcionar. Tengo una regla que inclusive puede eliminarlos. Corre el objeto. No sé. Si se creó antes del 6 de mayo. Y entonces todos aquellos objetos que se crearon antes del 6 de mayo se eliminan. Y entonces yo puedo tener múltiples reglas para un bucket. Nuevamente puedo definir la protección de un periodo de retención, o puedo tener control de versiones, o puedo decir que hay una política de retención. Por más reglas que yo ponga, este bucket es histórico y es para auditorías, no se toca. Y puedo generar los permisos necesarios para que podamos trabajar con ellos. No me va a dar tiempo de ver lo demás, de hecho es importante lo que sigue. Estas capacitaciones están muy enfocadas al tema de las certificaciones, particularmente a la certificación de Data Engineer de Google Cloud Platform. Vamos a seguir trabajando en los grupos, voy a seguir colaborando otra vez. A partir de junio vamos a definir una nueva relación con Qualtop, pero las capacitaciones se van a seguir dando. Y estos contenidos van a seguir trabajando y muy probablemente, es muy seguro, de hecho es una de las cuestiones por las que estoy cambiando algunas cosas profesionales. Voy a estar dando cursos fuera de la organización que van a ser muy baratos, que en el caso de Qualtop, si llega a un acuerdo, van a ser gratuitos, y que voy a estar publicando en YouTube constantemente. Entonces va a haber muchísimos recursos. Esa es la intención de por qué este cambio, porque quiero dedicarle más tiempo a la capacitación y a generar contenidos. Así que perdemos un poquito, pero ganamos muchísimo en el tema de capacitación. Esténse al pendiente. Voy a estar trabajando mucho con la gente de THDO. Va a haber muchos anuncios y de todas formas vamos a seguir en contacto. De eso no se preocupen. No es un hasta luego, sino un cambio de cómo la relación, y vienen muchísimas cosas más, así que estén atentos.